Bueno, amado, preparémonos en esta mañana para que podamos tener, conforme al propósito del Señor, el mensaje que Dios tiene para su iglesia en este día. Antes de hacer un recuento, yo quisiera que usted me acompañara, por favor, amado, a la palabra. Y quisiera pedirle que nos pusiéramos en pie, por favor, para leer la bendita y santa palabra del Señor. Acompáñeme al libro de Apocalipsis y vamos a leer el capítulo 2 del 18 al 29. Amén. Dice la palabra del Señor: el mensaje a Tiatira, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. ¿Quién escribió, amados? Juan. Volvemos otra vez a leerlo. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. ¿Quién escribió, amado, la carta? El apóstol Juan. Ahora, ¿qué le dijo que escribiera? Escribe el Hijo de Dios. ¿Quién le dio esa instrucción al apóstol Juan? El Señor Jesús. Amén. Bien importante que por favor partamos con ese entendimiento. Yo conozco tus obras, y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Nuestro buen Padre Celestial, te damos honor y gloria, y ponemos delante de tu presencia, Señor, esta porción de tu palabra, que el mensaje conforme al propósito tuyo sea claro y que podamos recibirlo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos. Amén y amén. 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 Puede sentarse, amado. ¿Cuántas personas le gustan las arañas? Yo sabía que, bueno, Pablo, ¿a cuánto le gustan las arañas? ¿Y a cuánto le gusta tenerlas como mascota en la casa? Yo le invito a que revise cuando llegue a casa, porque muchas veces, amado, ahí están, muchas veces están guardaditas. Bueno, tolerando la presencia de ciertas arañas en casa, pero no de otras. Ejemplo, si usted se da cuenta de una araña, pero es inofensiva y está por allá arriba, dejémosla allá que no hace en este momento daño. Pero si usted se da cuenta que hay una araña que no es inofensiva, que no es, ¿usted qué hace? Mueve todo, se cambia hasta de casa, pero mueve todo, amado, y hasta que usted no sabe hasta que usted no sabe el destino, entonces no queda tranquilo. Pues, amado, en esta introducción yo quiero
señalar lo siguiente. No vamos a hablar de arañas, es una pequeña interpretación para señalar que muchas veces nosotros toleramos, pero cuando nos damos cuenta de algo, depende cómo vamos nosotros realmente a reaccionar. Ahora, la iglesia, amados, no es responsable por el comportamiento de los de afuera. La iglesia, ¿quién es la iglesia? Usted y yo somos iglesia. Nosotros no somos responsables por el comportamiento de las personas de allá afuera. Sin embargo, amado, usted y yo como iglesia no debemos tolerar el pecado de los de adentro. No tenemos nada que ver con lo de afuera. No podemos hacer nada si quieren estar en el pecado. Pero los de adentro, los que estamos aquí, que somos llamados iglesia, amado, usted y yo no podemos tolerar el pecado. A través de cada una de las cartas que el Señor escribió en el Apocalipsis, le permitió a Juan escribir en el Apocalipsis, vamos a recordar lo siguiente. Estamos hablando de la serie de cartas que se enviaron en el Apocalipsis a diferentes iglesias de ese entonces. Habíamos parado por las actividades que hemos tenido, pero ya volvemos otra vez a retomar. Y hemos visto Éfeso, la carta a la iglesia de Éfeso. Hemos visto la carta a la iglesia de Esmirna, muy bien. Hemos visto la carta a Pérgamo. Y hoy vamos a ver la carta enviada a Tiatira. Pero resulta que en cada una de esas cartas enviadas, siempre, amados, podemos ver que el Señor hacía ver en ellas, o envió a las 7 iglesias en Asia, podemos ver que todas ellas manifestaban, amado, algo en lo que el Señor quería ver, o quería dar a conocer su cualidad, dar a conocer lo que Él es. Por ejemplo, en Éfeso, ¿cómo empieza en Éfeso? ¿Cómo se refiere el Señor en Éfeso? El que anda en medio de los 7 candeleros. ¿Están conmigo, amados? En el capítulo 2. El que tiene las 7 estrellas. El que tiene las 7 estrellas. Entonces allí da una representación. Hace un momento nuestra hermana Isela estaba hablando un versículo cuando empezamos la adoración acerca de y vi al Señor, o vi unos ancianos, o vi una representación que se usa mucho en el Apocalipsis. Pues, amado, literalmente no se puede interpretar, sino que cada expresión que hay tiene un significado con el cual usted y yo necesitamos profundizar conforme a la palabra para saber que eso es lo que el Señor quiere significar a su iglesia o a lo que hoy en día, por supuesto, estamos leyendo la porción de la palabra del Señor. Ahora, lo digo porque vi un ser con 4 alas, con ojos, 6 ojos. Pues no nos hagamos a la imagen de, uy, mire eso, cómo esté feo, sino que tiene un significado, amado, cada expresión que Dios ha condensado en la palabra. Ahora, amado, es importante entender que el Señor le permite ver a la iglesia en Esmirna. Estamos hablando de la representación que usó para referirse a la iglesia de Éfeso. ¿Cómo se representa el Señor en Esmirna? El primero y el postrero. ¿Estamos? ¿Cómo se representa el Señor en la carta a Pérgamo? El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Y cómo se representa el Señor en lo que estamos hablando en el día de hoy? El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Entonces, amado, una de las cosas que el Señor señala es que Éfeso mantenía la pureza doctrinal. ¿Se acuerdan? Éfeso mantenía muy bien la doctrina, pero había perdido su primer amor. Y señala también a la iglesia de Esmirna que se preparara para el tiempo de tribulación que vendría sobre esta nación, sobre esta iglesia, el tiempo de sufrimiento. A Pérgamo le sugiere que había aceptado, o más bien le hace énfasis en que había aceptado en su seno diferentes prácticas del pecado.
a esta iglesia. O sea que con eso ofendía al Señor. ¿Y qué mensaje entonces le manda a Tiatira? Vamos a ver, amados, que aunque también algunas cosas el Señor señala como bien en esta iglesia, también el Señor estaba señalándoles que ellos estaban aceptando el pecado con el mundo o prácticas con el mundo que desagradaban al Señor. Por ejemplo, la doctrina de Balaam. ¿Sí recuerdan cuando la pastora nos habló de Pérgamo? La doctrina de Balaam. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? Es importante que lo tengamos presente para lo que estamos hablando, por eso estoy haciendo este recuento. La doctrina de Balaam: traer aquellas doncellas o mujeres de otros pueblos para poner tropiezo con la fornicación, y ahí cayó el pueblo de Israel, ahí cayó. Fornicaron y entonces hicieron cosas que estaban aceptando y que el Señor desaprobaba. Bueno, amados, hablemos un momentico acerca de Tiatira. Tiatira era una región, los que viajan mucho a Israel podrían ir a esa región, es lo que se llama hoy en día Akhisar en Turquía. Ahora, de las 7 ciudades a las que el Señor se dirige en las cartas, note usted, amado, que esta carta es la más larga que hay de todas las 7 cartas que se escriben. Y esta ciudad era la más pequeña. Hablemos un momentico de Tiatira. Era la más pequeña. Ahora, Tiatira era importante porque tenía una posición estratégica muy importante para el comercio. Ejemplo, por ahí tenían que pasar o conectar con muchas ciudades que podrían ir y distribuir su comercio. Ahora, tenían actividades como la lana, el lino, la púrpura. Habían también, eran fabricantes de ropa, tintoreros, eran amados alfareros. Tenían bastante actividad comercial. Entonces, Tiatira era conocida como una ciudad comercial o un gran centro comercial, pero no era una ciudad inmensa, ¿de acuerdo? Es lo que hoy conocemos como Akhisar en Turquía. Amado, también es importante entender que estaba construida en una zona llana. ¿Por qué? No habían fortificaciones, no habían cosas altas, entonces permitía bastante a que se pudiera en esa ciudad divisar cuando un enemigo venía. Entonces era muy apetecida, pero era también muy estratégica militarmente. Y señalo esto para que entendamos que allí en ese lugar había un comercio y había ante todo mucho movimiento empresarial. Pero había una situación, y es que allí, para que usted fuera un trabajador de una fábrica o de una de estas actividades, usted debía adorar a un Dios. Entonces es muy relevante Tiatira, porque tenían como dioses varios dioses de la mitología griega. Entre ellos puedo citar a Apolo, y entonces que era el hijo de Zeus. Y entonces todo esto permitía que cada uno dijera: yo entro a la tintorería X, pero allí adoran a tal Dios. Entonces usted tenía que adorar a ese Dios. Si usted no adoraba a ese Dios, usted no podía entrar ahí. ¿De acuerdo? Una de las cosas a marcar también es que no es una iglesia en persecución. No es una iglesia que perseguían y que el Estado iba en contra de ella. No. Y si no hay persecución, la primera imagen o pensamiento que llega es que era una iglesia que entonces permitía esas cosas libremente, o una ciudad que permitía esas cosas libremente. Ejemplo, si aquí nos dicen a partir del lunes todo el mundo tiene que adorar a X, Y o Z, pues si somos realmente cristianos no nos vamos a obligar sobre eso, ¿cierto? Vamos a ponernos en pie y decir: no, solamente creo en un solo Dios, pase lo que pase. Pero si usted y yo nos quedamos tranquilos, pues lo que sucede es que él sigue el lunes, el martes, el miércoles y nada pasa. Entonces da la idea de que Tiatira en ese momento vivía esa situación. Era una ciudad donde los que habitaban allí tenían ese compromiso. ¿Quieres trabajar? Y se agrupaban en gremios, lo que hoy llamamos, por ejemplo, sindicatos. Entonces el sindicato X, pero ese sindicato adoraba a estos dioses. Otra cosa para señalar.
Si usted quería liderar, yo tengo una zapatería, bueno, en este caso una tintorería, y entonces usted quería liderar en el mercado, entonces usted tenía que cumplir esas normas religiosas o ante todo ese Dios que usted se identificaba, y hacían fiestas que permitían el sacrificio y la consagración de esos alimentos a esos dioses. Entonces, si usted era cristiano y era de trabajador, ya había primero aceptado adorar a un Dios que no era, participar en él. Y no solamente eso, sino que el día que hacían la fiesta, usted tenía que comer. ¿Y comía qué? Cosas ofrecidas a otros dioses. ¿De acuerdo? O sea que mire todo cómo se iba involucrando. Y lo peor, cuando terminaba toda la reunión que tenían empresarial y la comida, terminaban con secciones de paganismo, orgías, todo lo que era fornicación. Imagínense en lo que vivía esta ciudad. He hablado allí para poder nosotros hacer un paralelo, amados. Hoy en día, usted entra a una empresa y no le dicen tiene que adorar a este Dios. Hoy en día usted y yo no tenemos esas prebendas, pero sí tenemos otros dioses. Sí tenemos otros dioses. Ahora, ¿cuáles son esos otros dioses? Bueno, es el trabajo. Yo no puedo faltar al trabajo. El trabajo para mí se volvió. No, es que ni siquiera me llamen. No es que ni siquiera puedo reunir. Es que ni siquiera puedo hacer esto. No tengo tiempo. Todos hemos pasado por ahí. Todos. Entonces, hay dioses que usted y yo hemos formado, hemos creado y hemos permitido en este día y en este tiempo que tomen el primer lugar comparado a lo que en ese tiempo se vivía. Ahora, otra cosa, los santos. Sí, cuando estábamos por allá, es que el santo, pídele al santo X, a la virgen de yo no sé quién. Mire, otras cosas que vivimos en esta época y que Dios está criticando en esa época a Tiatira, y que hoy en día usted y yo necesitamos, conforme a la palabra del Señor, reflexionar y ver qué es lo que está pasando con nosotros. ¿Cuáles son los dioses nuestros? ¿Cuáles son los dioses que hemos creado? Porque ¿cuántos dioses hay, amados? Uno. El verdadero Dios, Jehová de los ejércitos. Si usted y yo convergimos en ese punto, somos llamados cristianos. Somos llamados cristianos. Bueno, hasta ahí he hablado de una reseña histórica para poder entrar. El remitente de la carta, estamos de acuerdo entonces que es el Señor Jesús, el que remite esa carta y le dice a Juan que la escriba. Lo primero que el Señor manda como señalización es el Hijo de Dios. ¿Recuerdan cuando leímos el 18? Escribe al ángel de la iglesia, el Hijo de Dios. ¿Por qué el Hijo de Dios? Eso suena como muy rápido, ¿no? Pero mire la connotación, amados. Para algunos podrá sonar muy suave, pero el Señor fue a la cruz del Calvario, ¿por qué? En el Sanedrín, ¿por qué lo juzgaron al Señor? ¿Por qué? Por proclamarse Hijo de Dios. Y lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana, en este primer punto, amado, es que el Señor está diciendo: yo, el Hijo de Dios. No hay dioses por encima del Señor. El hombre ha creado muchas figuras y muchos dioses con D minúscula. Siempre que encuentre o hable de dioses, hable con D minúscula. El único Dios con D mayúscula es el Señor. El Señor. Entonces Él escribe el Hijo de Dios. Esta expresión, amado, constituye la deidad de Dios. Y usted y yo tenemos que estar firmes en esa verdad. Hay un solo Dios, amado. ¿A quién le quiere rendir pleitesía? ¿A quién le quiere? Es que hay que trabajar, pastor. Es que hay que hacer esto. El día que usted se enferme, amado, mire a ver quién está primero. El día que usted en su vida suceda algo, mire a ver quién está primero. Y no hay que llegar hasta ese momento. Hay que entender que Dios nos está diciendo: yo soy el único Dios de tu vida. 2, el que tiene ojos como llama de fuego. ¿Qué significa tener ojos como llama de fuego? Bueno, es la capacidad, amados, que el Señor tiene para penetrar, escúcheme esto, en los secretos escondidos de cada ser humano. O sea que a Dios no le podemos ocultar nada.
Usted puede cerrar los ojos, puede esconderse, pero Dios conoce las condiciones o la condición de cada ser humano. El Señor, a través de esta expresión, el que tiene ojos como llama de fuego, puede leer, amado, los motivos y las intenciones del pensamiento. Y muchas veces creemos que no, amados. Muchas veces creemos que le llevamos la delantera a Dios. Muchas veces creemos que, no, pero yo acaricio el pecado y ahí me quedo en el pecado. O yo me acaricio con este Dios, pero Dios sabe que yo a Él lo amo. Y Dios por dentro, escucha, escribe a la iglesia de Tiatira, el que tiene ¿qué? Ojos como llama de fuego. Si usted se queda en el Apocalipsis, vamos a leer otro versículo, pero el Apocalipsis vamos a irlo desglosando, ¿de acuerdo? Y ahí voy de una u otra manera compartiendo el mensaje. Entonces, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas. Ahora, el Señor nos ve tal y cual nosotros somos. El Señor nos ve, no necesitamos aparentar. Muchas veces aparentamos a la sociedad lo que no somos. Pero Dios sabe realmente cuál es ese anhelo y cuál es ese deseo de nosotros hacia Él. Y amado, algo que es importante entender es que Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, pero también es un Dios de justicia. Y cuando la justicia de Dios, usted y yo penetramos en la palabra, nos vamos a encontrar que el Señor desata su ira, escuche, su ira ardiente contra el pecado. Su ira ardiente contra el pecado. Cuando usted tolera el pecado, cuando usted tolera esa arañita, mire amado, esa arañita aunque esté allá en la esquina, le está poniendo una cantidad de huevos. Y eso se va regando. Y eso se va regando. Pero es tan inofensiva, ni me hace, no, dejémosla ahí que mata a los moscos. Amado, esas arañitas empiezan a minar su casa. Y eso sucede cuando usted y yo no le damos al Señor el primer lugar y cuando no tenemos en claro en qué Dios es que usted y yo hemos creído. Bueno, nos preguntamos entonces si Tiatira, la iglesia de Tiatira, solo estaba preocupada, amados, por aparentar, solo estaba preocupada por, hacer buenas obras, porque vamos a hablar de cosas que el Señor le alaba a ellos. Pero es importante entender que Dios no solamente está señalando, ay, tan bonito que fueron al retiro, ay, tan bueno que hicieron ayer una noche de adoración, ay, qué bueno que... No, Dios demanda santidad, Dios demanda responsabilidad, compromiso con el Señor. Entonces, amado, hasta ahí podemos interpretar que el Señor se presenta a estas iglesias como de acuerdo a la necesidad que cada iglesia necesita. De acuerdo a lo que cada iglesia en su momento estaba viviendo. Hoy en día, amados, también el Señor se presenta a lo que cada uno de nosotros estamos viviendo. Lo que tú y yo estamos viviendo. Partamos entonces, amados, de que el Señor todo lo ve. Partamos desde allí. Todo lo ve nuestro Dios. Partamos que el Señor tiene un momento donde llamará a justicia todo aquello que usted y yo hemos contemplado como las arañitas. Y dos, amado, la apariencia. La apariencia, lo que para mí aparentemente es, jugamos a ser el cristiano del domingo, pero ¿qué pasa mañana lunes? ¿Qué pasa en su trabajo? ¿Qué pasa cuando usted se reúne con una persona que conocía de usted antes? ¿Qué pasa? Las apariencias. Pues el Señor invita y le está llamando la atención a la iglesia de Tiatira en este comienzo, diciéndole, yo que todo lo veo, yo que conozco lo que sucede en Tiatira, tengo contra ti esto. Y una tercera representación que Dios nos da es semejantes y pies semejantes al bronce bruñido. He hablado al inicio de que Tiatira tenía como gremio también, o trabajaban lo que era el bronce. Entonces tenían mucha influencia, sabían qué era lo del bronce. Pues el Señor le dice, mira, diles a ellos, yo, el Hijo de Dios, yo, el que todo lo veo, yo, el que tiene pies semejantes al bronce bruñido. ¿Qué significa bruñido? Bruñido significa reluciente, brillo, con brillo, o sea que no había un brillo más reluciente o esplendoroso que esta señalización en bronce que el Señor daba. Vamos al Salmo 110, versículo 1, por favor.
Salmo 110, versículo 1. Amén. Un hermano que por favor pueda apoyarme con esta lectura. Amén. Gracias, Juan José. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amén, amén. ¿Quién va a poner por enemigo a los enemigos debajo de los pies del Señor? El Señor, el Señor. Entonces, esta señalización, amado, que el Señor está mostrando, le está diciendo a Tiatira que debe entender que el Señor no da por buenas todas las cosas, que el Señor es justo, que el Señor vendrá y con autoridad, porque esto señala, amados, la autoridad de Dios. Recordemos que sus enemigos serán postrados bajo los pies del Señor. Entonces me señala, amados, que en esta representación que hay autoridad por parte del Señor, y Él es el que viene a juzgar las naciones y el que viene a juzgar a cada uno de nosotros. Entonces mire cómo se está representando el Señor. Yo los veo, ¿qué es lo otro que hemos aprendido? Yo los veo conociendo mi interior, tu interior. ¿Qué significa llama de fuego? Iglesia. Que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. ¿Y qué es lo último que nos enseña? Que el Señor tiene autoridad y llegará a juzgar y a dar a cada quien, amado, como realmente lo ha hecho. Hasta ahí estamos. Bueno, dice el versículo 19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio. ¿Estamos allí? 19. Yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Amado, estamos hablando de una iglesia que estaba bien en muchas áreas y aspectos con el Señor. ¿Cómo eran las obras de Tiatira? Iglesia. Obras de amor, de fe, servicio, paciencia. Que tus obras eran mayores que las primeras. O sea que era una iglesia que quizá llenaba, amados, ¿cierto? Qué cantidad de gente buenos, y tenían amor, tenían paciencia, perseverancia. El Señor está resaltando en este momento lo que la iglesia hacía. Y muchas veces hoy en día, amados, podemos estar diciendo, bueno, yo tengo esto, tolero esto, pero yo hago esto, yo hago lo otro. La iglesia está creciendo, estamos haciendo estas actividades. Mire, muchas veces nosotros mismos tenemos que identificarnos con lo que Dios le está diciendo a esta iglesia. Cuidado. Yo reconozco que tú haces esto, que vienes los domingos. Yo reconozco que tú lees la palabra. Yo reconozco que tú, de una u otra manera, estás en actividades, en la reunión de jóvenes, de varones, de mujeres. Yo reconozco. Pero tengo algo contra ti. Tengo algo contra la iglesia. Y el Señor habla a la iglesia determinantemente, amados. Tengo algo contra ti. Y nos habla en este tiempo. Tengo algo contra ti como iglesia. Cuando usted y yo miramos en la palabra amor, servicio, fe, paciencia, obras postreras, ¿en qué pensamos, amados? Deberíamos de pensar que las obras del Espíritu, nos las dice el Señor, son manifiestas ¿en qué? En lo que acabamos de hablar, de amor. El fruto del Espíritu. Los frutos del Espíritu se manifiestan en amor, en servicio, en fe, en paciencia. Claro, entonces podemos estar haciendo cosas muy bien, pero el Señor nos está mirando desde nuestro interior con algo totalmente diferente. Vaya conmigo a 20:21, por favor, de Apocalipsis. 20:21.
Dice la palabra del Señor: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Estamos hasta allí, 20:21. Entonces, aunque habían cosas en esa iglesia que habían progresado bien, amados, sin embargo, habían otras que desagradaban profundamente al Señor. Y yo quisiera señalar dos versículos que quizá usted lo ha escuchado y quiero entrar a aclarar también en esta mañana, amados. El apóstol Pablo escribe en la carta a los Corintios acerca de, en Corintios 14, no vaya, yo se lo leo rápidamente: como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Fuerte esa palabra. Pero también hay otra. En 1 de Timoteo, Pablo escribe nuevamente y dice: porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Aquí todos se despertaron, ¿no? Porque habían dormidos. Mire, amado, este es un tema muy sensible y muchos se van para un lado, para el otro, otros en confusión, otros ni se meten en el tema. Yo me voy a meter en el tema, no en profundidad porque no es el tema del día de hoy, pero yo quiero aclarar algo, una postura, una posición clara. ¿Puede una mujer pastorear? ¿Puede ser pastora? Están los que sí y están los que no. Y se meten precisamente en estos dos versículos. Y no va a encontrar más sino esos dos versículos. Pero cuidado, amados, con las interpretaciones nuestras. Hay que mirar los contextos que la palabra del Señor nos enseña. Ahora, este contexto sobre el cual Pablo está refiriéndose tiene también inicios, amados, de momentos o situaciones que se vivían en la iglesia de Corintios acerca de la degradación, si lo podemos hacer así, o la aceptación del pecado con respecto a una mujer que vivía, era su esposa, tenía su esposo, pero vivía con el hijo. Incesto. Entonces, usted no puede traer algo que aparece en este momento en la palabra y decir, y todo le irá bien. Y se vea, si ve que la palabra dice y todo le irá bien, pero lea lo que dice el contexto de esa palabra. A los que creen, ¿en qué? A los que aman, entonces no se quede con lo que está inicialmente. Y eso en este momento es motivo de confusión en muchas personas. Y escriben: una pastora no puede ser, una mujer no puede ser pastora, esto no puede ser así. Pues, amado, no conforme a mi palabra, sino conforme a la palabra, yo le voy a dar versículos en este momento para que lo podamos sustentar. Ahora, también quiero aclarar algo. Dios ha dado un orden, y ese orden se lo ha dado el Señor como sacerdocio al hombre. Y usted, como mujer, escúcheme, por más que usted quiera, disculpe, acláreselo o pregúnteselo al Señor, pero está en la palabra. Desafortunadamente o afortunadamente, pero es un orden que Dios ha dado. La mujer no está por encima del hombre. Ay, que está machismo. No. La mujer no está por encima del hombre. ¿En qué sentido? En que yo hago y yo dirijo y yo... No. Hay un orden dado por Dios para que haya precisamente una bendición, un orden. Ahora, la mujer tampoco es que está sometida, que yo hago con ella lo que quiera. No. La palabra de Dios dice que el hombre se sujeta a Dios, nos la puso más dura. Nos la puso más dura, amados varones. Si usted quiere que su mujer y tenga un matrimonio bien lindo en su casa, sujétese a Dios. Haga la voluntad de Dios y verá, amado. Porque dice la palabra de Dios: el hombre sujétese ¿a quién? A Cristo. Y la mujer sujétese ¿a quién? Al marido. Entonces, no es el tema que lo que se ha entendido por esto. Por eso estoy yendo a este punto. Es que, amado, en Tiatira
Lo que sucedió fue que se dejó mezclar o se metió esta mujer llamada o comparada a Jezabel. El espíritu, porque quiero aclarar esto, no es que hubiera una mujer que se llamara Jezabel, no. La hubo en el Antiguo Testamento, sino que en ese momento el Señor la compara como el espíritu de Jezabel que se metió en Tiatira. Ahora, quiere decir, cuando una mujer quiere tomar la autoridad y decir, no, yo soy pastora, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, así no es. Hay que tener en claro ese orden que hay. ¿Por qué? Porque es un orden que Dios ha dado. Ahora, ¿puede una mujer enseñar? Claro, si la palabra de Dios lo está diciendo. Entonces, ¿de dónde se pegan tantas personas a decir, no, eso no puede? Vaya conmigo a la palabra, amado, por favor. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 21, 7 al 10. Hechos, capítulo 21, 7 al 10. Por favor. Y tenga abierto Apocalipsis para regresar nuevamente allí. Hechos, capítulo 21, 7 al 11. No me voy a detener mucho allí, pero es importante que nosotros tengamos en claro esto. Dice la palabra del Señor: viaje de Pablo a Jerusalén. Subráyelo, amado, en su Biblia, téngalo ahí pendiente, estúdielo en la casa, en su casita, pídale revelación al Señor, raye si es su Biblia, claro, no la Biblia de la iglesia. Bueno, amados, viaje de Pablo a Jerusalén, estamos leyendo el 7 al 10. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de ¿quién? El evangelista. Recuerden, no el evangelista. Entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. ¿Y qué pasa en el 9, amados? Ahí estaba el apóstol Pablo, ¿no? El mismo que nos está hablando en Corintios. Pero recuerde el contexto de lo que está hablando él en Corintios. Ahora, amado, tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Y tenga en cuenta el tema de profetizar. Amado, ya no hay una profecía nueva. Este es el profeta. Amado, todas las profecías están en la palabra. Todas están en la palabra. Ahí es donde usted y yo necesitamos estar. Ahora, Dios da revelación de su palabra y por eso el Señor también en su ministerio ha creado o ha dado el don de profecía. Pero, amado, no es la profecía de que te vas a volver millonario y la profecía que tienes te vas a casar con fulano y que no, esa no es la profecía. Eso es un engaño del diablo. Las profecías están aquí. Entonces, hablando, y dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Quiere decir, amado, que la palabra sí contempla que una persona enseñe. Hablando de las mujeres, enseñe ¿qué? Lo que quiere. La palabra de Dios, la palabra de Dios. Y haciendo paralelo con Tiatira había permitido, amados, que se levantara una mujer allí, en ese lugar, pero que hablara otra cosa que no era. Que hablara algo que no era lo que el Señor realmente quería. Al punto de que incitaba a la iglesia a que la iglesia del Señor fuera y se vendiera con esos dioses que hablamos al principio. Y fuera y dice, no, eso no hay pecado. Ve a tu Dios, tranquilo, es otro Dios más. Pero tienes que hacer esto, tienes que ir al otro. Antes de leer el segundo versículo, Jezabel fue una mujer en el Antiguo Testamento, hija de un rey que se casó con un rey, o el rey de Israel, el rey Acab, uno de los más malos que ha habido en el reinado. Y este era como cuando lo voltean para un lado, lo que mejor conviene, y va para el otro lado y lo que mejor conviene. Eso era. Pues mire, amados, lo que sucedía era que esa persona influyó tanto en el rey Acab que inclusive mató a los profetas de Dios. ¿Se acuerdan de esa porción? Mandó e influyó para que él, o más bien este rey, dijera, sí, hay que hacer eso.
Hay que hacer eso. Rey de Israel, imagínense, amados. Ahora, ella lo que hacía era incitar, gracias, Gloria, incitar, provocar, ¿a qué? Retar a Dios, amados. Entonces el Señor está comparando a esta mujer que actuó en Tiatira, que no era su nombre Jezabel, sino el espíritu de Jezabel en esa persona. Cuidado, querida iglesia. En estos tiempos hay Jezabeles en las iglesias. En estos tiempos, esa mujer que quiere hacer, que yo lo hago porque yo soy esto. Y eso es lo que se está viendo hoy en día. Usted puede, amados, sin señalar en este momento, pero usted puede entender que se abre la iglesia X, Y o Z. ¿Quién? Esa señora. Y es una división de fulano, es una división de esta iglesia que había con esta. Eso es un espíritu de Jezabel. Ahora, cuando habla de fornicación, no está hablando solamente de acostarse con la otra persona, aunque para allá también, o ahí también lo señala. Está hablando de adulterar las cosas que el Señor ha dado en la palabra. ¿Puede una mujer enseñar? Sí puede enseñar. Sí puede enseñar. Y la gente que dice que no y se pega de pronto en ese tema, amado, y se pega, pues, amado, debería de leer también el contexto de lo que acaba de decir para saber que esa persona no tenía que levantarse a decir nada, sino quedarse callada, como dice Pablo, ¿se acuerdan? Quedarse callada y dejar que su esposito le explique. Eso es lo que dice. Si está señalando que una mujer no puede ser pastora, entonces quédese callado y conforme a la palabra, vaya, háblelo con su marido y que se lo explique su marido. Tendría que hacer eso. Es literal que lo está tomando. Pero no quiero enredarlo con esto. Yo solamente quiero decir lo que Dios en la palabra, amado, nos está mostrando. Claro, lea conmigo Hechos, por favor. Mire qué porciones tan lindas nos da el Señor. Hechos 18, 24 y 26. Hechos 18, 24 y 26. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Apolos predica en Éfeso. Preste atención. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, quédese con el nombre de Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Mire, no era cualquiera, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, o sea, entregado a Dios, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. O sea que él hablaba, pero solamente hablaba ¿qué? Lo que conocía, y era concerniente al bautismo de Juan. Era lo que hablaba ¿quién? Apolos. Y mire lo que dice la palabra. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, ¿quién es? Bueno, Priscila es una mujer y Aquila es su esposo. O sea que este es un matrimonio. Y cuando le oyeron Priscila y Aquila, ¿qué pasó? Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Puede una mujer enseñar, amados? Pero aquí lo está hablando la palabra, amados. Lo está hablando la palabra. Le expusieron, le enseñaron a esta persona. Claro que puede, amado. Y queriendo él pasar de Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Voy a dejarlo hasta allí nomás, pero un versículo más, amado. La Biblia tiene muchos más, pero uno más para que usted y yo podamos irnos tranquilos, y que cuando escuchemos estas barbaridades que se levantan y que se dicen, usted y yo estemos firmes y le creamos a lo que dice la palabra de Dios, no a la interpretación de una persona. Hechos 2, 17 y 18. Hechos capítulo 2. Ay, vea, está tan hermosa. La venida del Espíritu, primer discurso de Pedro. Comienza con la venida, pero vamos a hablar del primer discurso de Pedro. Vaya conmigo al 17. ¿Qué dice el versículo 17? Y en los postreros días, o sea, ¿para quién? ¿Para cuándo? Lo que estamos viviendo, amado, en los postreros días. Dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, ¿y qué más?
¿Qué harán? Bendito sea el Señor. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos, ¿qué dice? En aquellos días derramaré ¿de qué? Amado, querida hermana, tranquila, el Señor le da respaldo. Pero eso sí, no se crea que usted está por encima de su esposo o del pastor. No, amado. No, amadas. Con todo ese orden que Dios nos da y nos muestra, quiere decir que se hace con orden, que se hace conforme a la palabra de Dios y que las mujeres se levantan a proclamar ¿qué? La palabra del Señor. Llámela pastora, maestra, amado, el Señor lo dice en la palabra. Amén. Me salgo de aquí ahora para ingresar a Tiatira. Entonces, ¿qué sucede? Dice la palabra del Señor que el problema radicaba en los atributos o que en los intereses personales que esta persona tenía, valga la redundancia, con respecto a lo que estaba sucediendo en Tiatira. Amados, algo importante, dice el Señor en la palabra: toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe. ¿Estamos? Vamos otra vez a Apocalipsis. Pero tengo unas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas. O sea, amados, que se había levantado una mujer y la iglesia estaba dormida. ¿Cuántas iglesias hoy en día están dormidas? Que se levanta una persona a hablar y habla cualquier cosa y ahí ya como es la profeta, llegó la evangelista y ya nos creemos eso. Pero no solamente ocurre con mujeres, ocurre con hombres también, sino que lo que estamos hablando a Tiatira era porque se había entrado un espíritu allí a dominar en la iglesia, a dominar y a decir cosas sandeces. Por favor, amado, busque todo en la palabra. Estas predicaciones quedan grabadas, repáselas. No ande de YouTube en YouTube buscando otras predicaciones. Dios le está dando esta. Escudriñe la palabra que el Señor le está dando. Quédese con lo que Dios le está diciendo. Aquí, así usted vaya de versículo en versículo, amado, es porque nos gusta que la palabra de Dios sea la que nos guíe. Que el Señor sea el que verdaderamente sea exaltado. Porque esta señora, mire, una iglesia que hacía tantas cosas bonitas, pero ¿qué hacía? Como que escuchaba todo lo que le decían y no iban a la palabra, no iban a la ley, no iban a nada. Por favor, amado, no se quede con todo lo que le dicen. Busque a la palabra. Nos podemos equivocar, somos seres humanos. Ahora, el tema es que la palabra nos corrija. Entonces el Señor le dice a la iglesia: tengo contra ti que has tolerado, que permites que esa mujer esté enseñando allí, que permite que se levante con una doctrina diferente, que fornique o haga fornicar a mis siervos. Y amado, qué tan importante entender que hoy en día el Señor le está hablando a la iglesia. Usted y yo leemos la palabra, amados. Unos cuantos. Y si somos sinceros delante de Dios, nos quedamos solamente unos cuantos. Es la verdad. Dice la palabra de Dios que para estos tiempos muchos van a apostatar de la fe. Quiere decir que muchos, aún conocedores de la verdad, se van a olvidar de la verdad. Le van a creer más a las cosas del mundo. Le van a creer más a las cosas que están sucediendo. ¡Ay, el peligro! Y que a lo que el Señor ha dicho. Si usted quiere ir al cielo, amado, ¿cuántos quieren ir al retiro? Si usted y yo queremos ir al cielo, vea, aquí está el boleto, amado. Aquí está el boleto. Aquí está el boleto. Leamos la palabra de Dios. Busquemos al Señor en humillación, en adoración. Aquí está el boleto. Ahora, eso era lo que sucedía y el Señor le llama la atención. Pero miren lo que dice el 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Querida iglesia, a los que el Señor está llamando como líderes, a los que el Señor está levantando en esta iglesia como líderes, es mi responsabilidad delante de Dios y de la pastora también delante del Señor, que usted y yo, amados, estemos en la palabra de Él, en la palabra del Señor. Que lo que usted está diciendo sea coherente.
Por eso usted me dirá, pero es que el pastor me habla y quizá me está hablando a mí. Quizá ni me estoy dando cuenta que le estoy hablando a usted, pero gloria a Dios, amado, que usted está recibiendo, aunque sea un jalón de orejas. Pero ¿sabe por qué? Porque estamos interesados es que realmente usted y yo vayamos al cielo, amados. Que usted y yo estemos pegados en la palabra. ¿De qué te sirve decir, sí, no, todo bonito, todo muy lindo, qué hermoso? Y tú ni siquiera aplaudiste al Señor y vienes a la iglesia y te quedas dormido. Perdón, escucha. Mira lo que Dios, mira al Señor. ¿A ti te gustaría que te hablaran y te quedaras dormido? Que tú vinieras aquí y yo. ¿Te gustaría eso? No, amado. Muchas veces esas cosas son también cosas que hay que trabajar en otras áreas, amado, en áreas espirituales. Claro, abre tu corazón y verás cómo vas a quedar delante del Señor. Pero es importante que usted y yo en este tiempo tengamos en claro lo que dice la palabra de Dios y no aceptemos falsas doctrinas en la iglesia. No es que el pecado, pero es que es el pecado. Ahí vamos pecando, pero tranquilo que el Señor nos va a sacar de esto. No, amado, la iglesia del Señor no puede tolerar el pecado. Tiatira lo que hizo fue eso, toleraba. Entonces venían, hacían obras, pero todo ahí, todos somos del montón. No, amados, no. En este tiempo Dios le habla a la iglesia. Vendrá justicia, amados. Pero tengo contra ti, dice el Señor. Pero también le dice, le he dado tiempo que se arrepienta y no se ha arrepentido. El Señor está dando tiempo, amado, a los que estamos aquí en esta iglesia, a los que estamos en la iglesia del Señor, a que pongamos las cosas en orden con Dios. En orden con Dios. Ahora, ayer lo vimos, qué lindo. El Señor no vino a darnos como el hombre, ¿no? El hombre es no sino que señale y dele. No, amado, Dios no vino a eso. Dios vino a salvar lo que se había perdido. Todos estábamos perdidos, amados. Y darnos vida eterna. Pero usted y yo tenemos que ser conscientes realmente y en estos tiempos cómo está nuestra labor, cómo está nuestra identidad con Dios, cómo está. Y el Señor, aunque esto sucedió hace tanto tiempo en Tiatira, hoy está sucediendo en este tiempo en su iglesia. En este tiempo en su iglesia. Entonces tengo contra ti. Y el Señor, amados, mire lo que dice la palabra. Vaya conmigo en el 23. 22, vamos al 22. He aquí. Y en gran tribulación a los que con ella, y si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán, escucha, ahí está usted y yo como iglesia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno. Entonces viene justicia, amado. Por eso usted y yo, si estamos con los pies embarrados, vamos a limpiarnos, amados. Con las manos sucias vamos a lavarnos, amados. Pero en estos tiempos necesitamos vivir el verdadero cristianismo, la verdadera palabra, amados. El Señor nos ha mostrado, todo lo ve, todo lo ve. Y amado, Él sabe el deseo en nuestro corazón. ¿Usted cree que el Señor, usted y yo con un deseo lindo delante de Dios, de recibir esa bendición del Señor en todo, querer hacer, Él no nos va a proporcionar la salida? Él es Dios. Pero cuando la arañita no me causa problemas, yo la dejo. Entonces, cuando la arañita se queda en la iglesia, pues dejémoslo, ¿cierto? Está pecando, pues dejémoslo allí. Algún día cambia. Pues resulta que esa arañita, amado, está creando otro huevito, y otro huevito, y otro huevito. Querido hermano, en el nombre del Señor yo le digo esto. Como hijos de Dios, levántate en tu casa. Si el tema es en tu casa, levántate en tu casa por el poder del Señor. Y trae el orden de Dios en tu casa. Hay tantas personas, amados, no por señalar a nadie, pero hay tantas personas que el muchachito, para que no se me vaya de la casa, yo voy a dejar que venga y ese día ni voy a la iglesia. Ese día como poco viene a visitarme, entonces voy a permitir que ese día haga la farrita en mi casa y ya. ¿Usted qué hizo con eso? Si antes debemos ser testimonio, decirle, ven hijo, vamos a la iglesia primero, damos la gloria al Señor. Ven hijo, ven hija, amado. Ayer lo veíamos, que nos importe nuestra familia, que te importe tu hijo, que te importe tu hija, que te importe tus familiares, amados. ¿Por qué? Porque qué lindo que todos nos veamos en el cielo. Qué lindo que todos nos veamos en el cielo, amados.
Y no que tanto se le dijo, tanto mire, y llegó el día, Ya vamos a terminar. Dice el Señor en la enseñanza que nos está regalando, cuando el Señor señala, yo la arrojo en cama, amado, aún así, cuando se habla de esa prostitución que había, amado, también la cama es un señalamiento de dolor. Es un señalamiento de dolor. O sea, yo la arrojo en cama. ¿Cuántas pandemias no han venido? ¿Cuántas cosas no vendrán? Dice la palabra de Dios. Pues salgamos de allí, con la voluntad de Dios, salgamos de allí, amados. Salgamos. Ahora, arrepiéntete, eso es lo que te necesitamos hacer. Arrepentirnos de esas obras. Y el Señor estaba dando ese chance. Dice, y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias. Vamos al 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Hasta que yo venga. Hay algo que tú estás haciendo bien delante de Dios. Hay algo que nos hemos esforzado. Me gustó mucho lo que decía el pastor ayer, el pastor Arturo. Decía, pero si el pecado no es que sea esas cosas que uno diga como que, ay, no es fácil, no es bonito acariciarlo. Muchas veces se presenta hasta lo más bonito, ¿no? Tan bonito que es. Es el pecado. Pero, amado, el Señor nos está diciendo en esta mañana, el que se arrepienta de su pecado, yo le daré, y dio una promesa, yo le daré, ya la voy a leer, pero antes de la promesa dice el Señor en la palabra, retened lo que tienes. Y muchas veces nosotros en conciencia decimos, esto no está bien delante de Dios. Levántate y saca esa araña de ahí de tu casa, amado. Mira hoy en tu casa y te vas a dar cuenta que en algún momento, por algún lugar van, por algún lugar están, o si no en el edificio. Algún lugar está. No acaricie la araña, amado, porque ella es portadora de huevitos. Necesitamos buscarla y saber que lo que Dios ya nos ha dado, ese respeto, ese amor por Dios, voy a retenerlo hasta el final. Y dice la palabra en el versículo que sigue, y el que venciere, ¿me lo pueden leer, por favor? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Ay, amado, ¿usted lo cree? Amén. El Señor dice que al que venciere dará la autoridad. Mire, algo que solamente es de Jesús y Jesús lo está compartiendo con nosotros. El Padre le dio al Señor Jesús la autoridad y la potestad, ¿para qué? Para gobernar sobre todas las naciones. Toda rodilla se doblará delante del Señor. Pero dice el Señor en esta hermosa palabra que al que venciere, síguete esforzando, amado. ¿Cuántos años tienes? No me digas. ¿Cuántos te quedan? Tampoco me digas. Pero es una pregunta para todos. Esos son los añitos que podemos vivir aquí aparentemente. Pero por la eternidad, ¿qué dice el Señor? Espera, reténlo. Al que venciere, ¿qué pasará con el que venciere? Uy, amado, yo no sé si esto se vuelve muy pintoresco en la mente de alguno, pero qué lindo que usted y yo soñemos que nuestro Dios, que vive y reina, que se manifiesta, ha prometido que si nosotros retenemos la sana doctrina, que si nosotros retenemos el amor, lo que Dios nos está enseñando en la palabra, la necesidad que hay de ir a buscar esas almas perdidas, amados, la necesidad de no estar nosotros aquí contemplando el pecado, sino sacándolo. Usted estaría en este lugar donde todo estuviera sucio. Gracias, amado, por ayudarnos a asear este lugar. Usted estaría aquí, ¿qué estaría haciendo? Uy, ¿cierto? Es hora de limpiar la casa, querido hermano. Es hora que usted y yo delante del Señor. Esto no es señalar. Esto no es que usted mire, que vea que no. Esto es decirle delante de Dios, Señor, ayúdame. Yo sé que tengo que mover esto y lo voy a mover a partir de ya. Pero esta arañita no más conmigo. Esto no más conmigo. Eso es lo que estaba sucediendo en Tiatira. En Tiatira, ahí estaba. Todo muy bien. Cómo crece, hasta las obras que estaban haciendo. Pero, ¿cuántos conciertos no hay hoy en día? Y amado,
Yo recibo invitaciones de conciertos para movilizar la iglesia, ya ninguna acepto. Ninguna. ¿Sabe por qué? Porque me interesa más que usted y yo crezcamos conforme a la palabra de Dios. Ay, vámonos allá, miren, no, vamos a hacer esto, que vea que... No. Venga, vamos a estar firmes conforme al propósito de Dios. Vamos a limpiar la casa, amado, bien. Que usted y yo seamos esos hijos de Dios y que creamos en lo que Dios ha prometido. Al que retenga, al que venciere, yo le daré autoridad. Autoridad. Finalizamos, amados. Autoridad. Dice la palabra de Dios: y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas con vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Qué lindo el 28. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Antes de finalizar, ¿qué es la estrella de la mañana? No, pues las que salen más grandecitas por la mañana, pastor, a las 4:30 de la mañana. Usted las viera. Hay tantas estrellas que hay, nos van a dar una. Vaya conmigo a la palabra, querido amado hermano. Vaya conmigo a... Vaya conmigo, amado, Apocalipsis 22:16, por favor. Apocalipsis 22:16. Pedirle un favor a un hermano Edward. Amén. Va a pedir el favor a una hermana Mayra, por favor, si puede leerme segunda de Pedro, capítulo 1:19, por favor. Amén. La venida de Cristo está cerca. Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Amén. ¿Qué pasa con el que va a vencer, amado? Usted y yo que vamos a vencer, ¿qué pasa? Y le daré la estrella de la mañana. Usted y yo con el Señor Jesús, amado. ¿No lo llena usted de alegría esto? Bendito sea el Señor, con el que va a regir las naciones, amados. Ahí, usted diciéndole, por un momento piense en esto, amado. Jesús, Señor Jesús, contemplando la hermosura de su santidad, amado. Wow. ¿Vale la pena esforzarnos o no, amados? ¿Valdrá la pena retener lo que Dios nos ha dado? Ay, bendito sea el Señor. ¿Qué dice segunda de Pedro 1:19? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que en el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Hasta que el Señor, amado, esté en nuestros corazones. Va a pedirle el favor a un hermano que casi no lo vemos, Eric. Daniel 12:3, por favor. Daniel 12:3. Daniel 12:3. Y le pido el favor a Pablo que cierre con Mateo 13:43, por favor. Pablo. Voy a tener que empezar a decir Pablo, a ver si suena Pablo, pero yo intento decir Pablo. Vamos a Daniel, capítulo 12, versículo 3. Amén. Puedes ponerte en pie, Eri, para aquí. El tiempo del fin. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Mire, Daniel profetizó esto, amados, años antes de la venida del Señor, años atrás. Mire lo que el Señor estaba ya desde antes haciéndonos conocer.
¿Y qué dice Mateo 13:43? Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén, amén. La gloria al Señor, amados. La gloria sea al Señor. Mire, amados, muchas iglesias, y el Señor mandó estas cartas a las iglesias porque mandó un mensaje contundente, amado, a las iglesias. Hoy, pastores, que eso fue a las iglesias de por allá. Eso fue en su tiempo, pero eso que el Señor señaló, hoy en día lo está viviendo la iglesia en estos tiempos. Amado, mientras que el mensaje a la iglesia de Éfeso nos advierte sobre los peligros de una iglesia carente de amor. Recuerda que habían dejado su primer amor, Éfeso, mientras que las cartas o esa carta a Éfeso nos advierte de no perder nuestro primer amor. Amados, la carta a Tiatira nos está avisando de los riesgos de un amor blando que lo tolera todo y no juzga nada. Tremendo esto. Este mensaje lléveselo, amado. Mientras que nos está señalando que con el Señor tenemos que vivir enamorados todos los días, hoy en el mensaje que el Señor comparte de Tiatira, te está diciendo a ti y me está diciendo a mí, cuidado con el amor que todo lo tolera. ¿Usted toleraría que su esposito sea infiel? Su esposita. Pues el Señor está diciendo en esta mañana, amados, yo no tolero que esa forma blanda de tu ser esté tolerando el pecado en mi iglesia. El pecado en mi iglesia. Tú y yo delante de Dios todos los días, amados, pidiéndole al Señor, si estamos en una situación de pecado, desde ya, saca esa araña, saca ese pecado, sácalo en el nombre del Señor. No lo toleres. Es que por aquí vamos que... No lo toleres. Si son tu familia, tus hijos, con el amor del Señor, amados. Ahora voy a llegar a casa y saco esto sinvergüenza. No, amado, no. Con el amor del Señor. Con el amor del Señor. Amado hijo, en esta casa vamos a hacer esto. En esta casa se respeta. Esta casa tiene temor de Dios. Este hogar, amado, con el amor del Señor. Ayer, amado, en lo que puedo contar, y oremos por favor por la juventud. Si usted tiene su hijito, su hijita, ámelo, amado. Ámelo, no le tolere el pecado, no le tolere el pecado. Amarlo es no tolerarlo, es antes cuidarlo. Pero sabe una cosa, amado, oremos por la juventud. Ayer me hablaba una señora, una persona, me decía, pastor, por favor, ayuden en oración, que mi hijita intentó suicidarse hace 2 días. Por favor, amado, yo le cuento esto para que ayude en oración. Cuide su hijito, cuide su familia, cuide, y usted y yo tengamos las cosas claras con el Señor. Amado padre, amado hijo, amada esposa, amada familia. Como sacerdote, levántese en su casa con el temor de Dios. Sujétate a Dios. Sujétate a Dios. Cuando empiecen esos cositos, que el trabajo, mire que me están ofreciendo esto hasta los domingos. ¡Qué bendición de Dios! Mentira del diablo. Mentiras, te estás yendo, es que te están colocando caramelos. El Señor en esta mañana, espero, amados, nos haya regalado este mensaje y haya quedado, por supuesto, en cada uno de nosotros, y salgamos el día de hoy agradecidos con Dios de las cosas que tenemos, pero ante todo de revisarnos qué estamos haciendo o qué hay en nuestro corazón que debemos entregar al Señor. Pongámonos en pie, querida iglesia, por favor.